Creo que podemos empezar explicando qué es la compensación de trabajadores. La compensación de trabajadores es un sistema que no es tan antiguo. Los tribunales han existido durante mucho tiempo. En el pasado, podías demandar a cualquiera por algo llamado negligencia, lo que significa que si alguien incumplía el deber de cuidado hacia ti, ya sea tu empleador, tu mejor amigo, tus padres, un arrendador, un conocido de negocios, y ese incumplimiento del deber causaba una lesión, los demandabas en un tribunal civil y recibías daños, cosas como salarios perdidos, dolor y sufrimiento, todo eso. El problema con la negligencia es que, según la teoría del derecho, tienes que probar la culpa. No puedo simplemente decir que hiciste algo y que eso por sí mismo me causó una lesión y por lo tanto merezco recibir un pago de tu parte. Entonces, inherentemente, hay un problema con eso cuando las personas se lesionan en el trabajo, porque las personas están participando en actividades que no son voluntarias, no lo están haciendo por diversión, ¿verdad? Las personas no solo están pasando el tiempo, el 80% de su existencia humana no se dedica a ganar un salario solo porque lo desean. Así no es como funciona. Sabes, la gente está haciendo sacrificios en beneficio de su empleador y a veces eso significa renunciar a su bienestar mental y físico. Y así, en la medida en que las personas tengan esas lesiones. ¿Por qué deberían tener que probar la culpa? ¿Por qué deberían tener que probar algo? ¿Por qué deberían tener que establecer que su empleador hizo algo tan mal, tan grave que merecen ser compensados cuando no deberían haberse lastimado en primer lugar? Porque la única razón por la que se lastimaron es porque están trabajando para su empleador. ¿Cómo te atreves a tener un negocio que me hirió? ¿Cómo te atreves a decidir tener un negocio que me contrató? Bueno, ahí es donde entró la legislatura. La legislatura dijo, ¿saben qué? Negociando con los sindicatos y demás, tal vez deberíamos tener este sistema donde los trabajadores lesionados no tengan que probar la culpa, no tienen que demostrar que el empleador hizo algo mal. Simplemente por el hecho de ser empleados y haber sufrido una lesión, merecen compensación. Y así, este evento se llamó el Gran Acuerdo. Fue hace mucho tiempo y básicamente eso creó la compensación de trabajadores como un sistema en California. Y así, a cambio de renunciar al derecho a demandar a sus empleadores, se creó el sistema de entrega de beneficios conocido como compensación de trabajadores para cubrir cosas como atención médica y beneficios. Interesante. Así que tiene sentido. Es un beneficio que va a beneficiar a todos, ya sea al empleador que se preocupa por el hecho de que no va a ser demandado, no va a ir a la quiebra y se preocupa por el empleado, alguien que ha sido lesionado y no está buscando a alguien que tenga la culpa. ¿De quién fue la culpa? Es solo un accidente simple que ocurrió en el trabajo y hay un sistema en marcha. Sin embargo, puede que no sea el mejor sistema para algunas de las personas. Pero en esencia se trata de ayudar a ambas partes y tener una idea general de qué hacer cuando suceden cosas así. Ahora, por supuesto, esto ocurre todo el tiempo. Hay muchas personas que no creen que van a sufrir una lesión y de repente ocurren accidentes. Por eso se les llama accidentes. ¿Qué esperas o cuáles son los tipos de coberturas? Supongo que se puede decir. ¿Y qué te da derecho a recibir compensación de trabajadores? Primero, creo que es importante entender y resumir qué cobertura viene con la compensación de trabajadores. Sin entrar en demasiados detalles, desde el principio no quiero abrumar a nadie. Básicamente, se trata de beneficios financieros y beneficios médicos. Esa es la división de establecer las cosas. Se trata de la discapacidad temporal que cubre los salarios perdidos, la discapacidad permanente que compensa por las limitaciones funcionales después de que te hayas recuperado tanto como puedas de tu lesión, así como la atención médica cubierta, lo que significa que la compañía de seguros de compensación de trabajadores debería estar cubriendo tus necesidades médicas, no tu propio seguro o pagando de tu bolsillo. Tiene sentido. Entonces es un proceso simple, ¿verdad? Te lesionas en el trabajo. Mientras te recuperas de esta lesión, tienes derecho a tratamiento médico. Cualquier cosa que tenga que ver con esas lesiones o esa enfermedad que has recibido debería estar cubierta por el seguro de compensación de trabajadores y no debería salir de tu bolsillo. El número 2 sería digamos que si estás quedándote en casa sin trabajar, se supone que debe ayudarte temporalmente a mantenerte en pie, sin necesariamente poder trabajar o pudiendo trabajar parcialmente. Se supone que debe cubrir las piezas financieramente para ti.
Y luego me estás diciendo que la discapacidad permanente. Cualquier cosa que te suceda ya no se considera permanente. 100 y capaz de hacer las cosas que se suponía que debías hacer, se supone que debes recoger las piezas. Por esa discapacidad permanente también, después del hecho. Así que parece un sistema bastante fácil, bastante, ya sabes, se supone que debe ser directo. Y realmente, como has notado, no hablé de cosas como el dolor y el sufrimiento o los daños punitivos. Esos son daños que están diseñados para castigar a la persona a la que estás demandando. Esas cosas no están incluidas en la compensación de trabajadores. Creo que eso vuelve a la razón por la cual se creó la compensación de trabajadores en primer lugar. Se trataba de alcanzar un acuerdo entre la responsabilidad del empleador y lo que el trabajador lesionado tiene derecho a recibir y cómo equilibrar esos dos intereses de una manera que haga de esta un área del derecho sostenible para ambas partes. Y así, los posibles daños de los trabajadores lesionados estaban limitados, en lugar de poder demandar en un tribunal civil, ¿verdad? Y renunciaron a eso por cosas como atención médica inmediata o salarios perdidos mientras te recuperas. Esas no son cosas que obtienes cuando demandas a alguien en un tribunal civil. Nadie te está pagando un cheque mientras tu caso está en curso. No. Esas son cosas que tienes que pagar de tu propio bolsillo. Entonces, en cuanto a cuánto ha cambiado la ley al crear este nuevo sistema del sistema de compensación de trabajadores de California, ¿dirías que fue un buen trato, como no poder demandar a alguien? Quizás sí, en teoría, como toda esa idea detrás de un sistema rápido y eficiente, diseñado para compensar a los trabajadores, ayudándolos a levantarse y a obtener la atención que necesitan, más pronto que tarde, eso es algo hermoso. Pero en la práctica, debido a que las aseguradoras están involucradas, ha pasado más de cuidar a los trabajadores lesionados a cómo limitamos costos, es decir, cómo hacemos para que como compañía de seguros recibamos más en primas de seguros de lo que pagamos en reclamaciones para maximizar nuestra rentabilidad. Y así, inherentemente, se ha convertido en un sistema litigioso donde hay mucho tira y afloja y peleas por cosas pequeñas. Bien, cuéntame un poco sobre cómo es la elegibilidad para alguien que se lesiona en el trabajo. ¿Cómo puede ser elegible para recibir pagos del sistema de compensación de trabajadores de California por algunas de estas cosas? Así que si eres un empleado en California y te lesionaste en el trabajo, Bien, definido un empleado porque hay muchos tipos de empleados. Hay contratistas, hay empleados a tiempo parcial. nada de eso importa, nada de eso importa. Así que no importa si te lesionaste en la primera hora de tu primer día de trabajo. Si eras un empleado y te lesionaste en el trabajo, recibes beneficios. Por supuesto, hay excepciones a eso. Es decir, podemos hablar de eso más adelante, como si estabas peleando voluntariamente o si estabas bajo el efecto de drogas y eso causó tu lesión. Por supuesto, esas cosas no cuentan. Esas son excepciones a la regla. Pero en términos generales, la regla es que eres un empleado y te lesionas. Eso es todo. Obtienes los beneficios. No importa cuánto tiempo estuviste allí, si eras estacional, a tiempo parcial o por contrato. Háblame sobre aquellos que son inmigrantes aquí, en los Estados Unidos. ¿Eso también se aplica a ellos? Esto surge con frecuencia en la ley de salarios y horas, la ley laboral, como en la ley de compensación de trabajadores. Si estás trabajando en California, tienes derecho a los mismos derechos que cualquier otra persona. No importa si estás aquí legalmente, ilegalmente, si tienes una tarjeta de residencia o si eres ciudadano. No, importa. Si estás empleado aquí, incluso si es de manera informal y en efectivo porque legalmente no se te permite trabajar, aún recibes beneficios de compensación de trabajadores y tienes las mismas protecciones bajo la ley laboral, lo que significa que tu jefe no puede abusar de ti. No pueden pagarte por debajo del salario mínimo, no pueden negarte horas extras, no pueden negarte periodos de comida y descanso, no pueden tratarte de manera diferente a como tratarían a cualquier otra persona en California. Eso es genial. Me alegra escuchar eso. Estoy emocionado de saber que no tienes que acumular algún tipo de horas antes de tener derecho a este beneficio, como lo harías para el tiempo de vacaciones, tiempo personal o incluso días de enfermedad, ¿verdad? Tienes que haber trabajado durante un periodo determinado antes de tener derecho a eso. Así que acabas de empezar a trabajar la primera hora de tu empleo y por casualidad te lesionas. Debes saber que estarás cubierto. Así que eso es algo muy importante que debes saber. El principio de remedio exclusivo establece que la compensación de trabajadores es el único recurso. La regla del recurso exclusivo se refiere al hecho de que si te lesionas en el trabajo, no tienes otro recurso. No puedes demandar a tu empleador
Y esa fue parte del intercambio desde hace tiempo en el Gran Acuerdo, fue decir, ¿cómo limitamos la exposición para los empleadores? Si vamos a otorgar a los trabajadores lesionados beneficios inmediatos, esta atención médica gratuita, esta discapacidad temporal gratuita y la discapacidad permanente, ¿qué obtenemos nosotros como empleadores? Y fue diseñado que decía que si los empleadores dan a los trabajadores lesionados estas cosas, están protegidos de la responsabilidad civil, lo que significa que el empleado no puede demandarlos en un tribunal civil por negligencia u otros problemas. Y eso es importante porque tampoco queremos dejar a todos estos empleadores en la quiebra